Muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Rodrigo Huertas, Juan David Daza y quien les habla, Mayra Marcos. El tema de hoy es el fish listening. Vamos a ver, el contenido se basa por la definición, por las razones para escuchar, por las diferencias de tipos de escucha, por niveles de escucha, habilidad de escucha, niveles de escucha, principios de escucha, audio y video. Bueno, entonces, listening es la capacidad de identificar y entender lo que las otras personas dicen a nosotros. Eso implica entender el acento de un hablante o la pronunciación. Entonces, en este caso, el listening es muy importante, especialmente de otra lengua, ya que es el que nos implica a nosotros a poder comprender el mensaje que una persona nos está dando a nosotros. Es muy importante tener en cuenta que se pueda comprender el acento, ya que pues si los acentos cambian o son diferentes, puede haber algún tipo de problema en el momento de recibir el mensaje. Razones para la escucha. Entonces, la mayoría de los estudiantes pretenden o su meta es llegar a ser capaces de comprender lo que se les habla en su idioma o en otro idioma. La idea de esto es poderlo hacer mediante películas, teatros, CDs u otros medios. Podemos tener en cuenta diferentes métodos para trabajar, especialmente, como se ha dicho, la forma que nosotros hablemos, en la que el docente también seguiría a los estudiantes, y hay que tener en cuenta la pronunciación técnica del docente. Escuchar es muy bueno para la pronunciación. Para nuestros estudiantes también se debe tener en cuenta que entre más se oye, cuanto más se escucha, más se puede comprender el idioma del que se esté hablando. Es decir, si más mantenemos en práctica, si más el docente a nosotros nos mantiene hablando, podemos generar ese momento de percepción al momento de comprender una idea. Es muy importante manejar la escucha porque podemos trabajar o absorber una idea adecuada o la entonación adecuada de ese idioma. Los diferentes tipos de escucha. Hay dos tipos de escucha, que es la extensiva y la intensiva. La extensiva se refiere a la escucha en que los estudiantes a menudo hacen afuera del aula para placer alguna otra razón. Es aquí donde vemos que el estudiante lo hace prácticamente empíricamente, en donde él mismo se proyecta su metodología, su mejor manera de aprender el inglés como tal, y pues busca más que todo por canciones, por imágenes, por conversaciones, videos con subtítulos, pues para también lograr entender lo que él quiere aprender. En la intensiva se refiere a que los estudiantes escuchan específicamente con el fin de trabajar en las habilidades de escuchar y con el fin de estudiar la forma en la que el inglés hablado. Bueno, es aquí cuando ya tienen el profesor como guía y pues el estudiante va a trabajar dependiendo de las metodologías que el profesor practique en el aula de clase. El profesor lo puede escuchar, lo pueden hacer el listening por la metodología de poner un audio. Y pues si el estudiante no logra entender, pues el profesor, ahí ya es recursivo que el profesor vaya hablando y vaya explicándole bien al estudiante el listening que están practicando. Bueno, a continuación seguimos con los niveles de escucha. Se dice que aquí los estudiantes deben de requerir cierto nivel a la hora de escuchar el inglés, porque se refiere a que
puede haber un determinado número de diferentes géneros en los cuales cada persona tiene cierta capacidad y nivel de poder comprender esta lengua. Sin embargo, también dice que esto puede incluir en circunstancias emisiones de noticias, anuncios públicos, mensajes grabados, conferencias, conversaciones telefónicas, dramática, diálogo, entre otros. Son diferentes tipos de cosas en las cuales el oído tiene que alcanzar un cierto nivel de percepción a la hora de entender este lenguaje. Sin embargo, también dice que a menudo es demasiado difícil para los estudiantes de más bajo nivel producir lenguaje. Por lo tanto, se dice que debe haber cierto entrenamiento para el oído, adaptarlo y acostumbrarlo de acuerdo al medio, al contexto, a cómo se emplea la lengua de esta manera. También dice que debe ser un lenguaje realista, que es más o menos un lenguaje sintonizado para que coincida con el nivel de los estudiantes. Sin embargo, también debe aproximarse al lenguaje de la vida real. Bueno, vamos a ver las dificultades que tenemos a la hora de enseñar y a la vez aprender el inglés. Los estudiantes están tratando de entender cada palabra. Cuando se le pone un listening al estudiante, el estudiante trata de entender cada palabra como tal y no por la conjugación y el texto o el escuchado como tal. Y al entender de tratar cada palabra, obviamente se va a perder, no va a coger la idea del listening, se van a perder, se van a descontrolar, no van a poder lograr la idea como tal del texto. La segunda es que los estudiantes se remontan tratando de entender qué quiere decir una palabra anterior. Bueno, entonces aquí vamos a ver los verbos frasales, por ejemplo la palabra wake up. Muchos estudiantes primero tratan de entender lo que significa wake, después up, entonces eso hace que se confundan, se pierdan en el listening y no logren tampoco entender la idea del listening que se está escuchando. El siguiente es: los estudiantes no saben las palabras más importantes. Hay muchos estudiantes que no saben ni siquiera los pronombres personales, los adjetivos, los verbos, entonces si no están ricos en un vocabulario no van a poder entender nada de lo que están escuchando. Los estudiantes tienen problemas con diferentes acentos. Muchos tienen problemas al diferenciar el inglés británico, americano, australiano, porque solo se conforman con escuchar un solo tipo de inglés. Entonces siempre están acostumbrados, por ejemplo, al americano, cuando van a escuchar un británico se van a confundir porque ellos tienen diferentes significados en las palabras o diferente pronunciación. Los estudiantes se cansan. Bueno, eso es dependiendo de la metodología del profesor que tengan. Y entonces al escuchar el listening les parece harto, entonces ahí es necesario que el profesor utilice una buena metodología para que no logren cansarse rápido, no se pierdan, no tengan bloqueo mental. Los estudiantes no pueden hacer frente sin imágenes. Hay muchos estudiantes en que pueden escuchar el listening, pero se quedan perdidos porque necesitan tener una imagen para que eso los vaya guiando. Por ejemplo, puede ser una conversación, una historieta o una fábula, un cuento. Entonces el estudiante no logra entender como tal el listening. Bueno, la habilidad de escucha. Para adquirir la habilidad de escucha, los estudiantes deben ser capaces de reconocerla, la entonación, a fin de comprender el estado de ánimo y significado para tener la información específica, se refiere a los tiempos, conversaciones, etc. Muchos estudiantes pueden escuchar como tal un listening, pero si no saben lo que, o sea, no saben la entonación en que lo dice el hablante, por ejemplo, I am happy, y pues bueno, pueden reconocer lo que la persona obviamente está feliz. Y si dicen I am tired o I am tired, entonces van a entender por la entonación que
personaje va a estar cansado o triste. En los tiempos, pues, tienen que saber ya bueno, ahora continuamos con los principios de escucha. Generalmente podemos encontrar 6 diferentes tipos, voy a leer cada uno de ellos y voy a explicar cada uno de ellos también. El primer principio sería animar a los estudiantes a escuchar tan a menudo y tanto como sea posible. Es decir, no es solamente llegar y poner un video, poner una canción en la cual los estudiantes escuchen, sino animarlos, motivarlos a que ellos también tomen esa autonomía para poder trabajar lo que es la parte del listening, que ellos mismos quieran llegar y decir, bueno, me gustó tal cosa, entonces quiero practicar un poco más, quiero tomar un poco de esto y seguir trabajando. El segundo, ayudar a los estudiantes a prepararse para escuchar. No es solamente llegar el docente, empezar a hablar en inglés y decirles vamos a desarrollar esto, sino que tienen que tener en cuenta que hay estudiantes que puede que les sea un poco más práctico el inglés, en este caso, y hay estudiantes que no es tan práctico. En este caso el docente debe tener un poco de paciencia y trabajar lo que es con ellos, decirles vamos a trabajar de esta manera, se va a trabajar el siguiente diálogo y así vamos a desarrollar los diferentes tipos de actividades. El tercer principio es, una vez que se puede, no será suficiente. Esta parte es muy importante porque quiere decir que a pesar de que lo logremos una vez, no quiere decir que listo, ya lo hicimos y terminamos, sino que el docente o el profesor sea capaz de decirle a los muchachos, bueno, ya que pudimos pasar de nivel principiante a medio, entonces vamos a quemarnos un poco más, a esforzarnos un poco para seguir trabajando, avanzando y llegar a un nivel un poco más alto. El cuarto principio es anime a los estudiantes a responder a todo el contenido de una escucha, no solo para el idioma. En este caso no es solamente llegar y decirle a los estudiantes vamos a trabajar el listening para desarrollar esta actividad, no es solamente para aprender para el momento o para el desarrollo de los talleres, evaluaciones o quizzes en ese caso, sino que aprendan para la vida de ellos, porque ya uno nunca sabe en qué casos uno puede llegar a necesitar de esa afinación de oído. Entonces en ese caso no sería solamente llegar a aprender por el momento, sino aprender también para ellos mismos. El quinto sería, las diferentes etapas de escucha exigen diferentes tareas de escuchas. Entonces, a medida que se van trabajando etapas en el listening, se van exigiendo un poco más. Es decir, si trabajamos un inglés básico de pronunciación, por ejemplo, o diálogos, entonces a medida que el estudiante va mejorando, se le puede colocar un poco más de exigencia y colocar unos talleres un poco más avanzados para que él vaya incluso forzando un poco más el oído para que afinara un poco más. Es decir, si escuchamos un inglés americano básico en el cual ellos dicen hello, good morning, how are you, entonces cambiarlo a un inglés un poco más británico en ese caso e ir escuchando los diferentes tipos de tonalidades y acentos que se encuentran en eso. El sexto y último sería los buenos maestros explotan al escuchar textos completos. Entonces, en ese caso, un buen docente no solamente quería decir, listo, terminamos esto o dejamos hasta ahí, sino tomar ese texto y exprimirlo un poco más, sacar otras actividades del listening, sacar otras actividades en las cuales ellos puedan tener cierto tipo de comunicación entre ellos mismos, tanto sea estudiante-estudiante o docente-estudiante y así sucesivamente. Bueno, a continuación veremos lo que es el audio y video para un buen listening en una determinada lengua como la inglesa. Así que casi todo lo que hemos dicho acerca de la escucha se aplica a video también, como DVDs o reproductores MP3 en los cuales podamos reproducir y escuchar determinada conversación o diálogo que nos ayude a entender y comprender de la mano con un texto físico en donde se pueda encontrar determinado diálogo y así analizar, aclarar, comprender mucho más rápido y fácil esta forma de escucha. También dice que se debe elegir material de acuerdo con el nivel y el interés de nuestros estudiantes. Entonces, no podemos llegar acá al aula de clase y
tener determinados estudiantes y que estos estudiantes estén en un nivel demasiado bajo, no nos podemos colocar a escuchar una conversación totalmente compleja porque en ese momento se perderían, completamente se perderían. Lo más recomendable es utilizar conversaciones u otro tipo de audios que sean un tanto más comprendibles para que el estudiante no se pierda en esta listening. Así que uno de los tips para el audio y video en el buen listening es reproducir el video sin sonido. Los estudiantes y el profesor discuten lo que ven y qué pista les da. Entonces se supone que acá el docente reproduce y pausa el video con tal de que los estudiantes logren dar una explicación al docente de qué fue lo que se entendió, qué fue lo que se manifestó durante esta conversación. El docente dice también que si tiene la razón, entonces es una oración de esta técnica que es para avanzar rápidamente. Los estudiantes dicen que lo que piensan lo que está sucediendo y el maestro entonces pide jugar con el sonido, lo que digo anteriormente, pausa y reproduce. También dice que escuchar el audio sin la imagen. Entonces, esto invierte que el procedimiento anterior de los estudiantes sea un poco más eficiente a la hora de lograr reconocer este tipo de escucha en el audio. ¿Están en lo correcto? El maestro presiona el botón de pausa y pide a sus estudiantes qué es lo que sucederá después. La acción, entonces el docente lo que hace es pausar determinado video y preguntar a sus estudiantes, imaginan qué acción puede suceder a continuación de esta escena. Eso es una gran incógnita. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, espero les haya servido el video. Recuerden Recuerden que estamos